Buenos días. Una vez más, aquí desde tu capilla. Hemos estado tocando el tema de una historia de redención para ti, mujer, que todo hombre debe entender. Eh, Hoy vamos a hacer como un pequeño paréntesis, porque vamos a hablar de esta historia como parte de la metahistoria de la teología de restauración. Y vamos a comparar la historia de la mujer con la historia de restauración en términos generales, la historia que está más allá de la historia que te estamos contando. Y vamos a ver en una manera tipo análisis de cuentos cómo se desarrolla esa historia, ese cuento, esa narrativa, según las escrituras, las sagradas escrituras. Así que vamos a proseguir y vamos a mostrarle ahora esta gráfica que, como podrán apreciar, dice, como parte de la metahistoria de la redención del mundo que propone la teología de restauración, podemos encontrar la redención del ser humano, del hombre y de la mujer. La metahistoria, la historia que está más allá de todas las historias de la Biblia, es la historia de redención del mundo. Es la salvación del mundo y como le explicamos en unos videos anteriores que los pueden encontrar todos en el canal de YouTube Interaguadilla y en la lista, en el playlist de Desde tu Capilla, están todos ahí incluidos. Eh, eh, la restauración del hombre y de la mujer es parte del plan de Dios de restaurar al mundo entero. O sea que la meta historia, la historia más allá de las historias que leemos, es la redención, la restauración del mundo. Redimir es pagar el precio por la liberación de otro. Según la palabra griega apolitrosis, que se encuentra en el diccionario Strong y en el griego en el número G629 y G667, y se traduce al español en la Biblia como redención. Redimir es, en términos sencillos, pagar el precio por alguien o por algo. Pagar un precio que por algo que está, que ha sido tomado en cautiverio, que ha sido tomado en esclavitud, y alguien para liberarlo, para recuperarlo, tenía que pagar un precio. Esto parte de que el precio del pecado, la paga del pecado, es muerte. Por eso Jesús tuvo que pagar con su vida a precio de muerte para redimirnos del pecado y redimir así el mundo. Habíamos hablado que el concepto mundo en las palabras griegas del Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan 3:16, donde muchos lo conocemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso que en español se traduce como mundo, en griego es la palabra cosmos, y el cosmos representa el sistema de cosas, no como mucha gente piensa, que el mundo se refiere a todo el mundo, sino que se refiere más bien al sistema de las cosas, de cómo funciona la creación, el planeta, el cosmos, el sistema de donde estamos. Así que en ese sentido es que había que pagar una redención, había que redimir el mundo, había que redimir al ser humano, había que pagar un precio por ellos. Y esa es la metahistoria dentro que está detrás o que conecta todas las historias de la Biblia. Y eso es importante que lo tengamos en consideración. Y es parte de lo que estamos hablando de la restauración o la redención de la mujer. Cómo la mujer en Cristo es redimida o restaurada de la condición que obtuvo u obtuvimos cuando pecamos. Tanto el hombre como la mujer necesitan esa redención y el Señor la provee gratuitamente por medio de la fe. Continuamos leyendo esta imagen. Dice, tratando de simplificar la metahistoria de la redención del mundo sin menospreciar los altibajos que la componen,
La explicaremos utilizando una gráfica de desarrollo de una narrativa que incluye desarrollo del problema, clímax y conclusión. Como ustedes pueden ver, esa gráfica se usa comúnmente en cuentos pequeños para demostrar una trama sencilla en que comienza el problema, se desarrolla el problema y luego llega un momento climático en el que el problema comienza a resolverse hasta que llega a la conclusión y el fin de la historia. Así que vamos a estar trabajando con eso hoy y vamos a mostrarles por aquí lo que van a ser las próximas imágenes. Ya en esta imagen vamos a poder distinguir lo que les habíamos narrado en uno de los primeros episodios relacionados con esta historia de la redención de la mujer. Habríamos hablado del paraíso y del paraíso perdido. Eso se encuentra en Génesis 1:2, el paraíso, y Génesis 3, el paraíso perdido. Y ahí podemos encontrar los planes y los propósitos de Dios antes del pecado, todo lo que Dios planificó, cómo lo planificó, qué era lo que Él quería que el ser humano hiciera, cómo lo iba a hacer, si el ser humano iba a tener dominio sobre otros seres humanos o solamente sobre el cosmos, el sistema de la creación que Dios había creado y lo había puesto a él y a ella, el ser humano completo, en medio de ella para cultivarla y para cuidarla y guardarla. Esa mayordomía que hablamos en uno de los episodios primeros es Génesis 1 y 2. No se habla en ese plan de Dios, en ese propósito de Dios, de un dominio del hombre sobre la mujer, ni de la mujer sobre el hombre, ni de un ser humano sobre otros seres humanos, sea cual sea la situación. Se habla de dominio o señorío sobre los peces del mar, las aves del cielo, las plantas, la tierra, todo lo que era la tierra, todo lo que era el cosmos. El ser humano venía a ser como un administrador, un mayordomo sobre todo eso, para cuidarlo y guardarlo y cultivarlo. Eso es importante porque creo que seguimos fallando en ese propósito original y por eso la tierra sufre. Y hablábamos de Romanos, que en Romanos 10 dice que la creación gime aún, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que implica una buena mayordomía, una buena y justa administración del planeta, sin las consecuencias últimas del pecado. ¿Ok? Entonces ahí vamos entonces a continuar con la próxima escena. Esta pantalla le muestra a ustedes ya la entrada del pecado, que lo simbolizamos con la serpiente, según la narrativa del jardín del Edén, y comienza el desarrollo del pecado. Y a través de la historia se desarrolla una cultura de pecado que implica esclavitud y maltrato entre seres humanos, incluyendo el hombre contra la mujer, pero también el hermano contra el hermano. Vemos a Caín asesinar a Abel, y como les contábamos en la historia de Génesis, pues llega el momento que este hombre tirano se enseñorea de otros pueblos y se convierte en el primer hombre poderoso o el primer rey poderoso sobre muchos pueblos, y este hombre se conoció como Nimrod en las historias bíblicas, y su ciudad capital era Babel. Así que vamos enlazando todas estas historias en el desarrollo de esa cultura de pecado que incluye la esclavitud al pecado primeramente, al reino de las tinieblas, según los conceptos bíblicos teológicos, y la esclavitud de la mujer bajo el señorío de su esposo, del hombre, la lucha de poder entre el hombre y la mujer, que muy bien el Señor le declaró que le ocurriría a la mujer desde el pecado en adelante, y vemos ya el señorío de hombres sobre otros hombres, sobre otras culturas, sobre otras naciones y pueblos, y esa lucha de poder se sigue extendiendo hasta estos días. Todavía tenemos esa condición de pecado en el mundo y lo vamos a seguir viendo. Ok,
Como pueden ver, ese periodo del desarrollo del pecado llega al momento del clímax de la historia, que es la cruz. En la cruz vamos a ver que dice la palabra que en la abundancia del pecado, cuando abundó el pecado, cuando llegó a ese nivel al tope, sobreabundó la gracia. Y entonces Jesús se manifiesta en la tierra, comienza su ministerio terrenal, y en su ministerio terrenal él comienza a trabajar con los seres humanos y con el pecado y las consecuencias del pecado en los seres humanos. Comienza a predicar el evangelio del reino. Y en ese proceso de predicar el evangelio, como dice la imagen que estamos observando, dice: por el sacrificio expiatorio, por la propiciación, por la redención de su sacrificio en la cruz, su resurrección, su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo, inicia un proceso de cambio cultural que iniciaría realmente en el individuo, luego se extendería a las familias y naciones de la tierra. O sea, es un proceso de cambio individual, y el cambio produce cambios familiares, y los cambios familiares producirían cambios en culturas, en nacionalidades. Ese proceso tomaría tiempo. El Señor no dijo que eso ocurriría pronto, pero sí el proceso conlleva que cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él lleva la paga de nuestra redención sobre su cuerpo, y Él muere llevando ese pago de nuestra redención. Entonces, una vez Él paga el precio, obviamente es resucitado, y cuando es resucitado es ascendido, y una vez está allá, Él envía el Espíritu Santo, y vemos como en el libro de los Hechos, que estuvimos hablando de eso en los episodios anteriores, en el libro de los Hechos el Espíritu Santo es enviado sobre la iglesia, y comienzan los cambios en el interior de los seres humanos que reciben al Espíritu Santo porque creen el evangelio del Señor y creen en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio redentor de Jesucristo. Entonces, teológicamente se expresa que hay un ser humano nuevo, una nueva creación. Esa nueva creación surge como un cambio interior. Exteriormente nos vamos a ver iguales, mentalmente vamos a permanecer iguales por un tiempo, en lo que el cambio espiritual comienza a florecer en nuestros pensamientos y a restaurar el espíritu de nuestra mente, a renovar el espíritu de nuestra mente, a cambiar nuestros pensamientos, y como dice la palabra en forma metafórica, nos desvestimos del viejo hombre, del viejo humano, y nos revestimos del nuevo humano que está hecho a la imagen de Jesús y ya no de Adán. Eso es bien importante. El apóstol Pablo explica en sus cartas que ya nosotros no estamos en Adán, sino que estamos en el postrer Adán. Y así como llevábamos la imagen del primer Adán, que era terrenal y que estaba condenado a morir por el pecado, llevamos ahora y llevaremos la imagen del celestial, y seremos salvos y tendremos vida eterna. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15. Y nosotros somos los que hemos creído en el Señor, estamos en esa creación de Cristo en adelante, en el nuevo o en el último postrer Adán. No en el Adán primero, sino en el Adán postrero, en el último Adán, que es Jesús. Y esa nueva humanidad empieza un cambio interior en nosotros. Empieza en el espíritu. Nuestro espíritu, que estaba separado del espíritu de Dios por causa del pecado, se reconecta porque la sangre de Cristo nos limpia del pecado y nos permite esa reconexión. Esa reconexión es como si nos conectáramos al Wi-Fi del cielo. El Espíritu Santo se empieza a comunicar con nosotros. Lo que está en el cielo empieza a llegar a la tierra,
y empieza a modificar nuestros pensamientos y nuestra manera de ver las cosas. Y si usted lee el libro de los Hechos y si usted lee las cartas de los apóstoles, usted ve cómo esa cultura judía que ya Jesús en el Espíritu estaba transformando desde su ministerio terrenal, anunciándoles cosas y predicándoles de cosas que ellos estaban practicando mal porque se habían olvidado del verdadero espíritu de la ley, que era el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y estaban practicando más la ley como un arma para enaltecerse ellos sobre otros seres humanos, categorizándose por cuán pecador somos o cuán practicante de una religión soy. Eso Jesús lo derribó, lo destruyó. Jesús no estaba de acuerdo con eso. Jesús quería una relación en gracia por medio de la fe con Dios, una relación de amor y una relación de amor con el prójimo. Él dijo que en eso colgaba o de eso pendía toda la ley y los profetas. Ese es lo que lo sostenía todo lo anterior. Así que si te olvidabas de eso, no valía que hicieras todas las prácticas religiosas de la ley, no te contaba como justicia verdadera. Así que el Espíritu Santo viene a comenzar esa transformación interna. Enseñan los evangelios y enseñan las cartas de los apóstoles. Y esas cartas y el libro de los Hechos muestran esa transformación gestándose en individuos, en familias y hasta en ciudades. Y también vemos cómo esa transformación muchas veces chocaba con la cultura preestablecida. Y ahí es que vienen los momentos de persecución en que los sacerdotes y los líderes judíos persiguen a los creyentes, en que los imperios como el imperio de Roma persiga a los creyentes, porque se proponen unos cambios que no están de acuerdo con la cosmovisión o la explicación del mundo que ellos tenían, y entonces ese cambio produce cierta violencia contra aquellos que lo están viviendo. Pero entonces comienza ese proceso, que en la gráfica lo vemos como un proceso descendente, en el que esos cambios comienzan a surgir. Cuando el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, es prometido a la iglesia, se le dice que no vayan a hablar del evangelio hasta que el Espíritu Santo no haya venido sobre ellos. Entonces Jesús les dice a los discípulos: entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El cambio empezaría en ellos, y en efecto comenzó en el libro de los Hechos capítulo 2, y de ahí comenzaba a extenderse a Jerusalén, de Jerusalén a Judá, a Samaria, y son fronteras geográficas, y de ahí hasta los confines de la tierra. Y por eso el Señor siempre estuvo en mente que el evangelio había que predicarlo en toda la tierra habitable, a todas las naciones, a todo pueblo, a toda tribu, a toda gente, a todas las gentes, a todos los diferentes pueblos, para que el evangelio tocara y quitara el pecado de todas estas naciones y les permitiera acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Así que una vez habiéndoles explicado eso, nos movemos a la próxima escena. En esta próxima escena podemos ver ya lo que sería la conclusión de la historia, pero que es el principio de otra más llena de esperanza, justicia y paz, la restauración de todas las cosas cuando Jesús regrese y recree un paraíso en la tierra. Aquí vemos en los principios de restauración, de la teología de restauración, cumpliéndose a cabalidad y completamente en el día del regreso del Señor, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. Miren qué interesante. El paraíso se perdió por causa de la serpiente. Ahí vemos la serpiente en el principio de la gráfica. Luego que la serpiente causa que el pecado entre y ese paraíso se ha perdido,
empieza ese desarrollo del pecado que va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que el pecado sobreabunda, y entonces sobreabunda la gracia de Dios enviando a Jesucristo para salvarnos. Después que Él resucita, vemos la nubecita con el upload, que ese es Jesús subiendo al cielo. Después vemos la otra nubecita con el download, que ese es el Espíritu Santo. Y entonces está toda esa época en que la iglesia y el Espíritu Santo están en la tierra y estamos predicando ese evangelio del reino. Y estamos siendo transformados y transformando nuestras familias y transformando nuestras culturas en una cultura más justa, en una cultura de amor, en una cultura más semejante al reino de los cielos, a lo que el Señor quería que fuera desde un principio, pero no va a ser hasta que la segunda venida del Señor, que es la nube descendiendo, ocurra, que en la segunda venida del Señor, el Señor entonces todo lo que es injusto, todo lo que es cultura de pecado y cultura del reino de las tinieblas, según profetizan las Escrituras, va a quitar todo eso y va a hacerse un cielo y una tierra nueva donde mora su justicia, donde el paraíso que se perdió lo vamos a reencontrar y lo vamos a disfrutar y estaremos con Él en ese cosmos, en ese planeta restaurado. Y por eso a este proceso de restauración que tiene como punto climático a la muerte de Jesús en la cruz, nosotros le llamamos en teología la teología de restauración. En ese mismo proceso estamos hablando de la restauración del hombre, estamos hablando de la restauración de la mujer, estamos hablando de la restauración de nuestra cultura para tener una cultura más llena de amor y justicia, de misericordia y justicia, en vez de unas culturas donde no hay amor, faltos de misericordia y donde las injusticias imperan. Así que en este proceso vamos a incluir y en el próximo video vamos a posiblemente, con esto ya en mente, explicar cómo en el Nuevo Testamento la historia de redención de la mujer empieza a manifestarse produciendo cambios desde el interior de los creyentes hacia el exterior. Pero lo vamos a acompañar con otras dos divisiones étnicas o sociales bien marcadas del Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento y con la llegada del Espíritu Santo, el Señor comienza a gastar o a pulir o a transformar por medio del Espíritu Santo y la experiencia cristiana verdadera. Entre ellas, la separación entre el pueblo santo de Dios judío y los griegos, gentiles o los paganos. Esa división y distinción entre ambos pueblos en Cristo se comienza a unificar y se empiezan a hacer uno. También los esclavos y los amos comienzan a esa línea divisoria entre esas dos estratas sociales comienza a hacerse una sola cosa, y también esa distinción entre el hombre y la mujer comienza a unificarse. Y vamos a ver esos procesos, vamos a entender algunos versículos bíblicos que suenan bastante fuertes, pero si los vemos dentro de ese proceso de transformación, quizás lo podamos entender mejor. Así que, nada, estamos súper contentos porque estamos por terminar esta temporada de historia bíblica. Estamos contando la historia de la mujer, estamos contando la historia del hombre, estamos tratando de contar una historia dentro de la metahistoria de la redención del mundo, una historia que sea beneficiosa para ti, mujer, una historia que sea beneficiosa para nosotros los hombres, que haga de nosotros mejores hombres, mejores caballeros, y haga de la mujer una mujer libre y una mujer llena de dignidad, que no tenga que resistir o tolerar de ninguna manera el abuso o el maltrato de parte de los hombres. Y hombres que no crean que esa es nuestra forma de ser, que esa no es la historia nuestra, que esa no es
nuestro formato en el que tenemos que movernos. Vamos a hacer una reprogramación del espíritu de nuestra mente, una renovación del espíritu de nuestra mente para caminar en unos principios que vayan más de acuerdo con las leyes soberanas del reino. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios me los bendiga siempre.